Colaboración periodística más grande en la historia. Casi 12 millones de documentos fueron analizados por más de 600 periodistas en 117 países. Estos documentos revelan riqueza oculta, evasión fiscal y hasta lavado de dinero. ¿Quiénes están involucrados? Millonarios que, a pesar de la cantidad de dinero que tienen, lo ocultan. No pagan impuestos por eso. A nosotros, los ciudadanos simples, nos persiguen por no pagar impuestos. A los ricos del mundo parece que el escenario es diferente. ¿Se los debería castigar? ¿Cómo entender que hasta presidentes como Sebastián Piñera o Guillermo Lasso están involucrados en los Pandora Papers? Hasta ahora se sabe que hay 3 bolivianos involucrados. ¿Quiénes son? ¿Se los sancionará? ¿Qué pasó con los evasores de los nombrados también Panama Papers? Paralelamente, en el país se impulsa una ley contra ganancias ilícitas. Hay sectores que la rechazan. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál el miedo? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Si dejas de ser mula de carga, el sistema falla. Si la planta legaliza, el sistema falla. Si no compras armas, el sistema falla. Si trabajas menos de 8 horas, el sistema falla. Mientras no asistas a la iglesia, el sistema falla. Como autoridad no reconoces, el sistema falla. Cuando abran las fronteras, el sistema falla. Si caíste en cuenta que la monarquía es inútil, cuando mujer y hombre compartan las mismas obligaciones y aceptas que somos travestis, lesbianas, homosexuales, el sistema falla. Si despenalizan el aborto. Lunes 4 de octubre, segunda semana del programa Irreverentes solo por Aviala Televisión. A ustedes las gracias por seguirnos noche a noche, por esos comentarios en las redes sociales, en la línea de WhatsApp del canal, la línea Irreverente 699-899-33 para que puedan contactarse con nosotros. Como es característico, no estoy solo, estoy con los irreverentes. Alem Kisbert, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches al público que nos ve en esta oportunidad. También está junto a nosotros la irreverente Isabel Bustamante. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches compañeros. Qué lindo verlos de nuevo después de un fin de semana tranquilo y de vuelta. Fin de semana tranquilo después del ajetreado viernes. Claro. También está junto a nosotros Andrés Huanca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Muy bien. Buenas noches, compañeros. Y buenas noches a todos los que nos ven desde casa. Y por supuesto nuestro cuarto irreverente, Gabo Villalba. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Nuestra segunda semana en Irreverentes. Saludarte, saludar a Andrés, saludar a Isabel, saludar a Alem. Un gusto, como siempre, compartir con todos ustedes. Bien, el tema de esta noche que ha sido portada a nivel internacional, los Pandora Papers. Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos. Tener cuentas en el exterior no es un delito. Estas personas que se saltan del ámbito empresarial de las grandes fortunas a la vida pública, política, terminan sus gestiones con mucho más riqueza de la que originalmente tenían. ¿Cómo entendemos este nuevo escándalo? Se ha abierto sin duda alguna una caja de Pandoras a nivel internacional. Alem, a ver, tú que descansaste el viernes, arrancamos contigo. Dale. Bueno, no sé, es complicado asumir algo tan grande. O sea, estamos hablando de 117 países, es una monstruosidad de dinero, es una monstruosidad de corrupción.
y es una, no sé, es ofensivo el solo pensar que es tanta corrupción, o sea, lo que dijo en la entrevista, ¿no? O en el pequeño video. O sea, entran con 10 pesos y salen con millones de bolivianos o millones de dólares, y no solo en el hecho de que han corrompido en sí mismo a su país y se han hecho ricos, sino ni siquiera tienen el valor moral de invertir en su mismo país. O sea, además, no, lo preocupante, más allá de que inviertan o no, porque digamos que los empresarios son libres de invertir o no en su país, pero el tema está en que no declaran ese dinero que han generado en el país de manera, quién sabe cómo, puede ser de manera lícita o ilícita, pero además eso implica en que hay menos recursos para escuelas, para caminos, para hospitales. Por eso mismo, esa era la línea donde iba, porque es un presupuesto que es fuga de capitales, fuga de dinero, se están robando el país y el futuro del mismo país. Toda la riqueza, según el país que produzca, explote, se está yendo a inversión a otros países, porque al final ese presupuesto invertido en otro banco de otro país va a generar riquezas para ese otro país. Eliminas la riqueza de las pobredumbres económicas que vivimos muchos países de Latinoamérica. Ahora, hay 3 bolivianos o bolivianas involucrados en los Pandora Papers. ¿Se repetirá alguno de los nombres de los Panama Papers? Yo creo que aquí hay algo que resaltar, ¿no? Este nuevo estudio es terriblemente político. Es más político que hablar de un empresario, ¿no? Porque no te dice el empresario tantos, te dice de jefes de Estado. Te está hablando de presidentes y de expresidentes. 35. Es una investigación que se hace a exfuncionarios públicos. Porque hay que porque decirlo también así. está Shakira, por ejemplo, en esta verdad. lista. Guardiola, pero a lo que yo me voy es que hay Enrique más Iglesias. denuncias sobre políticos que posibles empresarios o artistas, ¿no? Que sabemos que han sacado dineros de diferentes países para sí evadir ciertos Ahora, impuestos. ¿hay más denuncias de políticos o los medios han reflejado más los nombres de políticos? Los medios han reflejado. ¿Por qué? Porque claro, ahí hay un daño más directo al Estado, a tu país. ¿Por qué? Porque cuando están ejerciendo funciones, tú ya eres una persona que desde el momento en el que te vuelves funcionario público, ¿no? Puede ser asambleísta, concejal, asambleísta nacional, como un senador, puede ser ministro de gobierno, presidente, vicepresidente, tú ya eres una figura, entre comillas, pública. Y además todas tus cuentas tienen que ser transparentadas. Nuestra normativa boliviana es bien clara, ¿no? Tenemos que hacer todos declaraciones juradas sobre nuestros ingresos, sobre cuánto tienen nuestras cuentas. Entonces, cualquier político puede estar entre esos 3, desde un exdiputado hasta un expresidente, ¿no? No podemos agarrar y ahorita decir y saltar nombres, ¿no? Es muy irresponsable en este momento decir nombres cuando no han sido todavía publicados al menos los nombres de Bolivia. Sí pueden haber y en algunos otros países tampoco todavía se han publicado. Esto irá saliendo a lo largo de esta semana. Pero ¿qué querido pasa Diego, con los...? ¿dónde nacen los oligarcas? Los oligarcas, paradójicamente a lo que muchos piensan, nacen en Rusia, nacen en la URSS. ¿Quiénes eran los oligarcas? Eran personajes que detentaban tanto el poder político como el poder empresarial. Y tenían una delgada línea entre lo político y lo empresarial, es decir, utilizaban la política para enriquecerse y seguían reproduciendo sus condiciones materiales a través de la política. Ahí nacen los oligarcas. Entonces, estamos viendo que la riqueza nunca se ha reproducido en condiciones normales. La riqueza siempre se ha reproducido en condiciones de monopolios, de monopsonios, y como vemos ahora, se genera y se reproduce en condiciones de ilegalidad o de offshore, de sociedades offshore, y países se han especializado en esta clase de sociedades, como en las Islas Caimán, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una infinidad de evasores fiscales como Pep Guardiola, por ejemplo, el actual técnico del Manchester City, Shakira, tienes a Enrique Iglesias. Y Julio Iglesias. Julio Iglesias, tienes a infinidad también de políticos, fundamentalmente latinoamericanos, ¿no? Bueno, hay 39 presidentes y expresidentes, y un tercio son latinoamericanos, ¿no? Porque también hay el ex primer ministro británico, Tony Blair. Y su también, esposa. ¿no? La esposa de Los Tony dos. Blair. Es decir, está el ministro de Economía, por ejemplo, de Jair Bolsonaro, ¿no? Y hay varios. El ex jefe de campaña y jefe de comunicación de Mauricio Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba. Ni qué decir de Piñera, que está bastante complicado, y de Guillermo Lasso.
Sí, digo, yo creo que, bueno, aquí ya se han soltado varios elementos, ¿no? Como lo que decía aquí Alem, de que es gigante, pero aunque sea masivamente grande, igual podemos agarrar algunas líneas matrices de que nos permite entender a profundidad lo que trata estas revelaciones, ¿no? Como por ejemplo, no estamos hablando simplemente de políticos, estamos hablando principalmente de grandes fortunas. Si hablamos de políticos, es porque son empresarios, grandes fortunas que además han utilizado la política para enriquecerse. O sea, lo que nos muestra y nos revela en una primera instancia estas revelaciones es que las grandes riquezas, las grandes burguesías mundiales ingresan a la política para seguir generando más capitales. Y sin embargo no son tan sancionados, tanto a nivel jurídico como tampoco a nivel mediático. Porque día a día vemos acusaciones de evasión de impuestos, así, pero las grandes riquezas de este mundo no son las señaladas. Esa es una primera lección que deberíamos tener. Respecto a tu pregunta de los 3 nombres, tiene muchas razones, Isabel, de que no podemos hacer conjeturas. Pero no es la primera revelación. Estamos hablando de los Panama Papers, en los cuales ya estaba Doria Medina, estaba Branko Marinkovic, estaba, ¿quién es más? Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho, quienes precisamente ahora se están reuniendo para rechazar esta medida. Ahora, curioso. La pregunta es, ¿hubo o no sanción o debería haber sanción según la legislación boliviana a, por ejemplo, los evasores de impuestos? Porque son eso. A nosotros por no pagar impuestos nos han multado, por cambiarnos de domicilio sin avisar a impuestos. Hemos recibido impresionantes multas. ¿Y qué pasa con los que tienen tanto dinero y no lo registran en el país, hacen adquisiciones, compras mediante empresas fantasmas? Es decir, la ley se aplica para nosotros, los mortales. ¿Le ha pasado algo a Branko Marinkovic o a Samuel Doria Medina o a Luis Fernando Camacho por los Panama Papers o ahí quedó? A nivel mundial, por ejemplo, citando el caso específicamente de España, ¿por qué Pep Guardiola se fue a dirigir a Inglaterra y no a la Liga Española? Precisamente por las imposiciones tributarias que imponía el Estado español. ¿Por qué Cristiano Ronaldo se fue a jugar a la Juventus y salió de Real Madrid? Por el mismo problema de los impuestos. ¿Por qué Messi se va a jugar a Francia y deja de jugar en España? Porque precisamente España establece parámetros sumamente draconianos para las medidas impositivas que también hay que analizar, ¿no? Reitero mi pregunta, ¿hubo alguna sanción o habrá alguna sanción a este tipo de empresarios? Bueno, yo creo que esa pregunta se la tendrías que hacer a la persona pertinente, ¿Pero ¿no? qué dice la legislación? O sea, no hay ningún tipo la de... legislación, a ver, hay que ser honestos, ¿no? Hace unos años se abrió una comisión mixta de investigación justo del tema del Panama Papers, que ha sido muy bien manejada. ¿Tú estabas de diputada en ese momento? Yo estaba de diputada, no he sido miembro de esa comisión. Y sí, se aprobó en la Cámara las conclusiones, ¿no? Todo el informe que se realizó durante varios meses, se realizó una gran investigación, pero ya después el ente pertinente, ¿no? Es quien tiene que continuar la investigación y realmente determinar, no, ya no. La asamblea, judicial? Claro. Porque la asamblea entonces no puede, llegamos. es que la asamblea no puede agarrar y sancionarte. Digamos, Andrés, tú has cometido algún ilícito, entre comillas, por favor, y te investigamos. Pero puede sancionar una ley. Pero claro, puede sancionar la ley y puede mandar también una recomendación, ¿no? Pero ya que el Parlamento sea juez, no. Ahora, te respondo, Diego. ¿Van Diego. a trabajar? ¿Tú que trabajas en el Senado, ¿van a trabajar en esto ya que brotó lo de los dale, Pandora todos los Papers? días dicen que trabajan en el Senado, ya No, es para primera vez. Trabajas. Ilústranos. También tengo otras fuentes laborales. No, pero por favor, vendo mis artesanías. Diles que no vengas a vender aquí el chat. Ya, pero voy a responder tu pregunta. ¿Por qué no se castiga precisamente estas irregularidades de ocultamiento de grandes fortunas en paraísos fiscales? Porque precisamente existen los paraísos fiscales, es lo que les decía hace un momento. Existen países que se han especializado en esto. Estamos hablando, por ejemplo, de las Islas Caimán, que tienen bancos y grandes sociedades y grandes consorcios de abogados además involucradas que permiten toda esta jugada, esta chicana, digamos, financiera para evitar el cobro de los impuestos en sus países. Pero, a ver, en Bolivia tienes, por ejemplo, a un Luis Fernando Camacho que abiertamente lo dijo con su padre y él también, por no pagar los impuestos que tenía pendientes con Bolivia, pues gestó todo lo que gestó, ¿no? Entonces, tienes diferentes acciones a realizar. ¿Qué hacemos? Porque de verdad yo una vez he pagado una multa a impuestos. Sé que a nadie le interesa mi vida, pero quiero decir, yo soy un simple trabajador que me cambié de domicilio y no avisé a impuestos, porque desconocía que había que hacerlo. Mi problema. He pagado una multa de 2.000 bolivianos. Ahora,
¿qué pasa con esta gente que tiene millones, pero los tiene afuera, se la hizo la plata aquí y no la declara? O sea, no, a mí me indigna, no sé si a ustedes. Es que hay que tener también bien claro bajo qué contexto, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí alguno de nuestros compañeros vende una empresa, ¿no? Una empresa que factura todo, o sea, que factura, que paga sus impuestos, todo, y que sus acciones obviamente con el tiempo van a ir creciendo. Aquí también podemos agarrar y decir, bueno, yo vendo mis acciones de esta empresa, mi empresa sigue facturando, pero por esa transacción que ha habido, ¿no? No hay que pagar otros impuestos. Entonces, la persona a la que se le ha dado el dinero, por así decirlo, no de la compra y venta, puede ver qué hace con esa plata. No hay el impuesto de compra y venta de empresa. ¿Por qué? Porque la empresa te factura, paga impuestos y va a seguir pagando. O sea, que yo agarro y tú me vendas la empresa y yo te pague ese dinero, tú puedes hacer lo que quieras con ese dinero. Indudablemente. Claro, y ahí por eso remarco, si la empresa está funcionando y todavía paga impuesto, que haya una compra y venta de acciones, no hay una ley que te diga que tú tengas que pagar impuesto sobre esa transacción. Entonces, claro, ¿por qué se crean los offshore en Bolivia? Sí hay, digamos, o sea... O bueno, los empresarios bolivianos. Es una fortuna la que se saca, es una fortuna. Tú tienes esa plata y dices, ahora, ¿qué hago con esa plata? ¿La reinvierto en Bolivia? ¿En qué la reinvierto? Me vuelvo importador, ves cuáles son las ventajas y desventajas de ser importador, cuántos impuestos más tienes que pagar. Pero aquí hablamos de una evasión. En el caso, creo que nos estamos yendo a otro lado. En el caso de los Panama Papers, era una evasión mayor a los $1.000 millones que se había fugado ese dinero de Bolivia. No se lo declaró, no se lo registró. Y sí, en el caso de la venta de Fancesa, sí hubo, a través de una offshore, Samuel Doria Medina vendió a menor precio o determinó menor precio en el documento de venta. Pero en los otros casos, ¿por qué? ¿Qué negocios hay o cómo se adquirió ese dinero? Está hecha la chicana también, pues, querido Diego. Si no existirían las grandes fortunas y las formas para tratar de eludir los impuestos, tampoco existirían los offshores, tampoco existirían los consorcios especializados en generar. Por ejemplo, en Bolivia tenemos 29 sociedades offshore, ¿no? Y todo en el documento que realizan el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, todo conlleva 28 sociedades y consorcios de abogados a nivel globales. Es un negocio, pues. La plata tiene que jugarse, tiene que... Andrés, querías decir algo hace rato. No sé. Ya. Se me dio la idea. Cuando la cantes me hace señas. Esta ilusión tampoco está sancionada. Hay que ser también claros con algunas cosas. Bueno, en Bolivia no. En el caso del Ecuador, los candidatos a presidentes no pueden tener empresas offshore y es por eso que está tan complicado Guillermo Lasso, porque tenía 14. Ahora dice que tiene 4. Ahora, por ejemplo, digamos... Localicemos el debate. O sea, ya estamos, el gran problema del tema de Pandora es grande. Has hecho una pregunta más local. ¿Qué pasa con los 3 acusados en los papeles de Panamá? Y veamos, yo veo 2 elementos. Tienes 3 empresarios, cual sea el nombre, que han generado ganancias ilícitas, que hay que analizarlo. Sin embargo, tienes el poder en contraposición política de estos empresarios. ¿Qué hizo el poder frente a estos políticos económicamente? O sea, ¿los sancionó? Tu indignación no los hizo. ¿Por qué? Y esta es una pregunta directa a los compañeros Agavo y Andrés. ¿Por qué no los hace? Ese es un solo elemento de los muchos que podemos mencionar. No, pero la pregunta no es a ellos, porque no son autoridades. Está bien, y la pregunta no es solamente al oficialismo, también es a la oposición. Totalmente porque de acuerdo. gobernaron un año. Nos vamos a ir a una pausa porque tenemos que hacerlo. Diego, antes. Nos tenemos que irnos a la pausa por cuestión de hora y la pauta. Y continúas al volver, tienen los dos la palabra. Pausa y ya volvemos. Viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.
Aduana informa. Del 25 de septiembre al 1 de octubre. Accesorios para celulares, lavadoras automáticas y demás artículos fueron comisados en Potosí, La Paz, Oruro, Santa Cruz. Alimento para mascota, artículos de limpieza y cosméticos fueron comisados en Santa Cruz, La Paz, Potosí, Tarija. En La Paz, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Oruro fueron comisados 9 vehículos indocumentados. La Aduana Nacional comisó más de 441 millones de mercancía de contrabando en lo que va del año. Estamos saliendo adelante. A esta actividad yo me dedico desde mis 12 años. Las trabajadoras del hogar, nosotros trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las horas de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. Nos afecta el desgaste físicamente. Cuando vine a la ciudad ilusionada, trabajar y estudiar por mejor vida. Con ese trabajo he podido sacar adelante a mis hijos. Entonces es un trabajo muy sacrificado, múltiple, y con largas jornadas laborales. Sí, yo creo que nos va a beneficiar en gran manera porque hoy por hoy estábamos automedicándonos. Una trabajadora, si es que se va a poner mal de salud, va a poder acudir a la Caja Nacional de Salud. Tenemos ese derecho. Ese seguro está bien para todas las compañeras, los que trabajan en las casas. La gratitud siempre va a ser infinito. Y este es un reconocimiento a los derechos de nuestras hermanos, trabajadoras del hogar, por todos los servicios que realizan. Estamos saliendo adelante. Aduana informa. Del 25 de septiembre al 1 de octubre, la Aduana Nacional comisó bolsas de soya, fruta, harina de trigo, maíz en grano y demás alimentos en Santa Cruz y Tarija. Bebidas alcohólicas fueron comisados en Tarija, Santa Cruz y La Paz. Se intervino vehículos con prendería nueva y usada en Pando, Tarija y La Paz. La Aduana Nacional comisó más de 441 millones en mercancía de contrabando en lo que va del año. Trabajamos por la reactivación económica. Estamos saliendo adelante. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Los invito a que me acompañen todos los domingos por Avia Yala Televisión en Gestoso Global a las 19:30 con las entrevistas a las personalidades más relevantes de Bolivia y el mundo. Los espero. Aduana informa. Del 25 de septiembre al 1 de octubre. Accesorios para celulares, lavadoras automáticas y demás artículos fueron comisados en Potosí, La Paz, Oruro, Santa Cruz. Alimento para mascota, artículos de limpieza y cosméticos fueron comisados en Santa Cruz, La Paz, Potosí, Tarija. En La Paz, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Oruro fueron comisados 9 vehículos indocumentados. La Aduana Nacional comisó más de 441 millones de mercancía de contrabando en lo que va del año. Estamos saliendo adelante. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por seguir en esta noche irreverente. Hoy estamos hablando de los Pandora Papers, este escándalo internacional en los que hay 3 personajes bolivianos. A lo largo de los siguientes días conoceremos quiénes son. Estábamos hablando, Alem, tuvimos que ir al corte, ahora sí. Bueno, este tema de legalidad, o sea, ¿qué hace el gobierno? Y en función a eso, ¿qué hace también lo que tú observabas? ¿Qué hace la oposición para generar transparencia en las legalidades que tiene que sancionar a todo lo que no es legal? En este caso, los 3 sujetos mencionados. Yo me voy al siguiente punto. ¿Cuál es la lógica económica que tenemos? Creo yo, puedo estar muy errado, la lógica económica que manejamos los bolivianos en función a todo nuestro cotidiano consumo. ¿Qué pasa con el contrabando? ¿No genera grandes riquezas? ¿Qué pasa con otros? No quiero, en este momento de conflictos, no quiero mencionar otros sectores rurales que también generan grandes riquezas. El contrabando es ilegal, pero... Igual generan grandes riquezas, pero no se genera imposición, bueno, no se genera impuestos para estos sectores. Y como decíamos en algún momento, muchos de los consultores independientes, naturales, generan ganancias de 3.000, 5.000 bolivianos, donde sus impuestos son por lo menos 2.000, 2.500 bolivianos. Claro. Entonces, sus riquezas son mínimas, pero pagan el impuesto.
Y los sectores que tienen grandes ganancias, vuelvo a repetir, tema contrabando, que es un gran perjuicio económico a Bolivia, no paga impuestos. No paga impuestos. El otro elemento sobre la lógica económica, ¿qué pasa con lógicas de corrupción? Me voy al simple entendido de, tengo una sanción con tránsito, prefiero pagar mis 20 o 50 bolivianos antes de hacer mi trámite, que me puede costar igual 10 o 50 bolivianos. Pero yo prefiero evitarme la fatiga y pago directamente al oficial que me va a sancionar. Pasa con la policía, funciones públicas municipales, pasa con la gobernación y pasa con el gobierno central. Es una lógica de facilidad dentro de la burocracia. Pero, a la vez, ¿qué pasa con las mismas autoridades de gobierno? O sea, ¿qué pasa con el señor Arias cuando ha comprado los barbijos a 60 bolivianos? ¿Tiene un proceso? ¿Se lo ha sancionado? ¿Se le ha impedido por temas legales no participar del proceso electoral? ¿Qué pasa con el señor Camacho, que tienen varios videos donde él confiesa que el papi querido le pagó todo el caprichito político del 2019? ¿Dónde está la legalidad? Y ahí viene una crítica a todos nuestros líderes de oposición, O sea, ¿dónde está su accionar político para fiscalizar estos problemas? O sea, veamos dos elementos para concluir. ¿Nuestra lógica económica es corrompida o es corrupta o no es corrupta? Y el otro elemento, ¿qué pasa con la norma y la legalidad y nuestras autoridades, en este caso, de oposición y de oficialismo? A ver, yo creo que hay que diferenciar algunas cuestiones, ¿no? No es lo mismo hablar de un empresario que forma su empresa y que los impuestos, o hablar, por ejemplo, en la realidad nacional del pequeño comerciante que mete contrabando, hablar de estos inmensos capitales capaces pues de fundar empresas fantasmas que le permiten evadir impuestos. Sí, no puedes decir que el contrabando es pequeño y que no maneja mucha He dicho pequeño dinero. contrabandista. Estamos hablando, por ejemplo, que en los últimos años en la política económica boliviana se ha hecho una pequeña tregua con el sector informal comercial, lo cual ha generado, vamos a decir, un mercado interno fortalecido. Para hablar, por ejemplo, dicen que no pagan impuestos en mercados como la cancha de Cochabamba, y no dudaría que los mercados del Alto, por más de que no pagan impuestos directos, en gastos de luz generan un increíble ingreso, mucho más que otros sectores, al Estado, ¿no? Hablemos de impuestos. Es mucho más complejo la cuestión. El punto que yo quiero llegar es que no se pueden comparar las dos figuras de lo que se está sancionando y lo que estamos observando en términos de capitales. Estamos hablando de una cuestión altamente moral, de que la gente que más tiene en este mundo no quiere pagar. Y quiero hacer un énfasis en un aspecto que no estamos tocando. Aquí se ha hablado que los políticos, no son todos los políticos los que están señalados acá. Son claramente una vertiente de derecha, de los del Grupo de Lima, por ejemplo, los que son los implicados en este aspecto. Son los grandes empresarios que se vuelven políticos y tienen lo mismo con Shakira, en que son millonarios. Esa es la cuestión que debemos ver de fondo, porque debemos deshacernos de un mito de que la derecha, de que los empresarios son buenos administradores del Estado. Esto revela que son los más corruptos. Los empresarios que van al Estado van para hacerse más ricos. O sea, esa premisa de tiene plata, ¿para qué quiere entrar a la política? Claro, ese empresario va a manejar bien el Estado, es falso. Aquí está la prueba, más bien. Siempre se quejan que no hay hospitales, pero roban $1.000 millones al Estado boliviano, que podrían ser hospitales, crear universidades. Como el Estado, que ha aprobado la construcción del plan de hospitales para Bolivia y ha aprobado también su financiamiento. ¿Y cuántos hospitales ha inaugurado? Hasta el 2019, que era la promesa. ¿Y dónde está el dinero? ¿No? Bueno, o sea, pero también aquí hay que ser bien claros, ¿no? ¿Por qué existen también estos paraísos fiscales? ¿Por qué? Porque son más blandos con los impuestos. ¿Qué pasa aquí en Bolivia? ¿No? Pero entonces el problema es mundial. No es un problema porque estamos mundial. directamente de 117 países. No estamos hablando de Bolivia. Estamos hablando de 117 países tienen problemas de impuestos. O sea, claro. ¿Por qué? Porque son duros con los impuestos. Yo te hablo solo de Bolivia en este momento. No ¿Pero te puedo son duros meter. ¿Con quiénes? A ver, ¿Con la clase media con todos. o con la clase alta? Es que son con todos. Tú mismo has dicho, Pero nosotros mira, no podemos me crear han un cobrado offshore, por impuesto ejemplo. por haberme cambiado de domicilio, ¿no? Una multa. Pero una multa. Bueno, a ver, ¿qué pasa? He tenido yo un gran problema este mes con una donación. Entonces, ¿qué ha pasado? Para poder desaduanizar esto, ha sido todo terrible. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta realmente cuáles son los tropiezos que tienen los empresarios o los jóvenes que quieren empezar.
Por eso yo realmente, como dice aquí mi compañero que decía, claro, van invierten 10 pesos en otro país y terminan con más plata. Sí, ¿por qué? Porque aquí inviertes $1,000 para traer mercadería de forma legal. El problema ¿Y qué no son pasa? los impuestos. ¿No? ¿Y qué El problema pasa? es que no se Tienes cobran que a los pagar ricos. 50% de impuestos Isabel, sobre eso lo que estás trayendo. El problema Entonces, no ¿qué son hace? los Te impuestos. empuja. Pero ahora, el Ya. problema... Pero Diego, a ver, siguiendo, perdón, siguiendo en la línea de Alem y ninguno de los que 5. Isabel tomó un A ver, momento, dale. que decía respecto al tema de, pero se la llevan la plata a otro lado. Aquí estamos hablando de un tema mundial. Es decir, aquí hay más de 100 países involucrados. Entonces, en esa misma lógica, hay 100 países que no funcionan para los inversionistas. Lo que es sumamente Esa es la gracioso, pregunta. querido Diego, es de que acá ninguno de los 5 tiene la capacidad para crear una sociedad offshore, ¿no? Y estamos defendiendo a la gente que tiene esta capacidad porque genera grandes riquezas, grandes fortunas, producto de actividades ilegales, ilícitas. Yo creo que todos los 5 que estamos acá podemos ser emprendedores, podemos ser empresarios, podemos traer cosas, no traer cosas, pero nos ganamos la vida de forma legal y sin cometer actos ilegales o ilícitos, ¿no? Yo resalto mucho a los emprendedores, son gente realmente admirable, pero no se pueden comparar o no pueden estar en la misma balanza que un chicano que trata de sacar su plata a través de sociedades offshore, ¿no? Entonces no vamos a comparar pues, a un emprendedor, un empresario con... ¿Por qué no? Porque al final el pequeño político empieza con un pequeño capital siendo concejal y termina siendo presidente. O te empieza... Claro, no. Espera, déjame hablar. A ver, dale. Empieza con un pequeño capital, llega a ser diputado el 98 y termina como presidente y luego puede reinvertir en otros movimientos El 98, más. ¿estás haciendo referencia a Evo Morales? A ninguno en particular. No, digo por la Pero, situación Alem, de los años. pero, querido Alem, Dile quién. ¿De alguien en especial? Alem, con eso yo abrí. Déjame terminar. Con eso yo abrí Entonces, las lo oligarquías. mismo pasa con el pequeño empresario. O sea, no vamos a negar que hay pequeños contrabandistas que van con una mochila y se la perchean todos los días. Pero después, esa lógica de corrupción hace que muchos contrabandistas puedan meter containers de contrabando y siguen sin pagar impuestos. Sí, Igual, en lo político o en lo empresarial, tenemos la misma O ministros lógica. que pueden comprar empresas públicas a precios de gallina muerta. Déjame responder. Ay, estoy haciendo referencia a Samuel. Ah, bueno. Déjame estamos por favor, responder. perspicazes. No. Para cerrar este tema, porque tenemos que hilar al otro, ya tenemos No, 20 a mí me minutos de encanta la programa. posición que tiene Alem porque precisamente hace referencia a lo que yo decía al principio, ¿no? Y para hacer memoria a la gente que quizás recién se está enganchando al programa, que es la oligarquía. La oligarquía nace en Rusia. ¿Quiénes eran? Eran políticos vinculados al poder central que tenían negocios y generaban un círculo vicioso entre dinero, Bueno, ¿nació ganancias ahí ilícitas. o se nació dio el ahí. nombre ahí? No, se dio el nombre ahí. Yo creo que ahí, nació pues, con la con humanidad, URSS. la oligarquía. Ya, bueno. Pero estamos hablando de la vinculación de ese círculo vicioso entre el poder y el dinero, ¿no? Y viceversa, y que viene de todos los lados. Te doy un ejemplo, poder más dinero, Camacho, ¿no? Claro ejemplo. Poder con esas inflas de oligarquía que genera su lucro económico con el poder. Tienes a Arturo Murillo, por eso está detenido en Estados Unidos. También tienes a José María Ley, es un ejemplo más cochabambino acá para mis compañeros Pero de que el pana. gobierno... Justamente, permíteme, Diego, justamente lo que tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, Alem. Hay grandes comerciantes que no es lo mismo que todos los comerciantes. Aquí lo que estamos hablando no es que el problema son que hayan impuestos. El problema es que no se cobran los impuestos o se evaden los impuestos las grandes fortunas. Ahorita hay un nuevo impuesto para grandes fortunas que es una medida acertada, pero aquí vemos que no es suficiente. Justamente hilvanando con lo que es el tema de la ley de ganancias ilícitas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto, por ejemplo, con la entrada del movimiento socialismo, el 2007, fue cuando se quintuplicó el número de empresas offshore. O sea, en el momento que entró el movimiento socialismo, con el pánico de que supuestamente se les iba a cobrar mayores impuestos a los ricos, se fueron a Panamá, se fueron a las islas de Gran Bretaña, en fin. Y es ahí donde sale Branko Marinkovic. Ese es el problema. El problema no es apuntalar al pequeño comerciante que ahorita no paga impuestos. El problema es agarrar estos millonarios capitales y una alternativa después la ley de ganancias ilícitas que va a transparentar. Bueno, ya que hablas de la ley de ganancias ilícitas, tema caliente también, ¿se va a aprobar o no? ¿Cuántos sectores están en contra de la aprobación de esta ley en el país? Esta ley está buscando fortalecer todos los mecanismos estatales para recuperar activos obtenidos ilícitamente por organizaciones criminales.
Bueno, primero, la principal observación es que se le entrega superpoderes a la Unidad de Investigación Financiera. Esta ley tiene como objetivo establecer un sistema normativo para proteger a la sociedad de los delincuentes y organizaciones criminales. Lo que hoy en día se observa en el tema de la ganancia ilícita es del tema de que los gremiales nos van a molestar sobre el tema de la facturación. Porque nos perjudica a los gremiales minoristas y mayoristas. Otro sector que también ha rechazado ha sido las iglesias evangélicas. ¿Qué tienen que hablar las iglesias evangélicas de ganancias ilícitas? Hablábamos el primer bloque de recursos mal habidos o sospechosos y condenábamos el que los grandes millonarios evadan. Ahora, esto no va casado con eso. Esta ley no busca impedir que existan este tipo de grandes millonarios que de repente uno no sabe de dónde tienen tanto dinero. Es que no se trata solo de eso, ¿no? Porque esta ley también está vulnerando tu principio de inocencia. Porque todos en este momento con esta ley vamos a ser sospechosos de ganancias ilícitas. En Bolivia, aproximadamente el 20% de los bolivianos trabaja de forma formal, ¿no? A ver, el día de mañana, o sea, tú tienes un contrato y aparte tienes una boleta donde dice cuánto ganas, ¿no? Tú el día de mañana puedes justificar de dónde salen tus ingresos, ¿no? Sí. Pero hay personas que no. Entonces, ¿cómo vamos a desviar esto, no? O sea... ¿Pero por qué no pueden justificar? Sí, ¿por qué? O sea, por ejemplo, una persona que ha recibido una herencia, a ver, no, estamos hablando ahorita informal de no es lo mismo que ilegal. Informal no es lo mismo que ilegal. Es que, ¿has leído la ley? Te pregunto, ¿es lo mismo? No es lo mismo, Okay. pero ya has leído la ley también para que te des cuenta hacia dónde me estoy dirigiendo. ¿Pero en qué parte dice ¿No? eso? ¿De Sí, qué? de la ley. Tú que Mira, haces ostentación de que has leído y que Andrés no ha leído. ¿Dónde dice? Pero mira, señala. ¿por qué no me dejan terminar de hablar? O sea, víctima. ¿Cuál es el punto? A ver, que entonces tú puedes justificar con facturas las compras que has hecho. Pero ¿para qué? Para hacer menos gastos, vas al mercado. No tienes la factura para justificar de dónde has pagado. Hay las comerciantes también. El día de mañana, ¿cómo van a ellas justificar que no son ilícitos lo que están recibiendo, las ganancias que hacen? ¿Por qué? Porque no van y compran con una factura para decir, yo he comprado a tal precio, Isabel, mostrando ¿tú la que leíste factura. la ley? ¿En qué parte de la ley está eso? Por favor, tú que la leíste, léelo. Tener que buscarla. Bueno, ya, que la mientras vais a encuentren, buscarla, aquí la Ahora, tengo. aquí lo que No me la abrí. preocupa es que constantemente hablamos de luchar contra el narcotráfico, luchar contra la trata y tráfico, luchar contra la corrupción, y justamente estos tres delitos son los que más dinero de manera ilícita se generan en el mundo. Pero ahora nos oponemos. A ver, ¿qué es lo que pasa, querido Diego? Existe el Grupo de Acción Financiera Internacional que le ha dado al Estado boliviano ya hace pasados años, 2016, diversas recomendaciones. Ustedes, televidentes, entren. Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Vean las recomendaciones 22 y 23 que le han recomendado al Estado Plurinacional de Bolivia para evitar precisamente tres delitos: trata y tráfico de personas, narcotráfico y terrorismo o financiamiento al terrorismo. Entonces, en esta ley no se engloba, ni se trata, ni dice específicamente que el sector gremial va a ser afectado. No dice que el sector de transportes va a ser afectado. No dice que el sector de periodistas va a ser afectado. No dice que el sector evangélico va a ser afectado, ni los artesanos, ni los comerciantes informales, porque ellos no generan ganancias ilícitas. Por favor, es una obviedad y una desinformación que se está dando a todo nivel. No son sujetos de obligaciones. ¿Por qué? Porque no tienen una intermediación financiera, porque no están en el mercado de valores, porque no están en el mercado de seguros, porque no hacen una compra y venta de divisas. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Una clara politización e instrumentalización, tanto que dice la Isabel, no, están politizando, pues claramente. Cabo, ¿de quién depende esa organización? ¿Es una organización autónoma? No, es internacional, parte del sistema financiero global. Responde también al G7, ¿no? A las grandes potencias del mundo. Bien, a ver, vayamos en lo que sigue buscando Isabel. Vamos a ver los twitters, a ver qué dicen los políticos, para que no se indignen cuando digas referentes. Vamos a ver qué dicen los políticos en nuestro país respecto a este tema. Quien ha tuiteado bastante,
¿Será o no paradójico? No sé. Samuel Doria Medina, que está involucrado en los Panama Papers, el proyecto de ley contra las ganancias ilícitas tiene tantos problemas y es tan riesgoso que ya ha generado la oposición generalizada de la población. Lo más sabio sería que el MAS suspenda su tratamiento en el Senado y evite un gran conflicto. Una amenaza, ¿no? Una gran recomendación, además, de alguien involucrado en algo parecido. Vamos con el siguiente. Que no me estoy inventando, ¿no? Ningún dato. Si me estoy inventando, me refutan. 29 de septiembre, Carlos Mesa. La ley contra enriquecimiento ilícito, que es inconstitucional, y esta pregunta va directamente a quienes puedan responderla, ¿dónde está la inconstitucionalidad? Busca dotar al MAS de otro instrumento de persecución y chantaje y amenaza los derechos de gremiales, periodistas, transportistas, comerciantes, iglesias, ONGs y otros. No puede aprobarse ni permitirse. Bueno, Carlos Mesa tiene bancada, Samuel Doria Medina no, o sea que quede en recomendación. Ya sabemos más o menos qué votaría la bancada de Carlos Mesa. Nuevamente Samuel Doria Medina, haciendo otra nota sobre otra nota del Deber también. Los empresarios se suman a gremiales, profesionales, periodistas y otros sectores que temen la ley de legitimación de ganancias ilícitas. Los argumentos ya no son políticos, sino de derecho. El Senado debería escuchar. Nuevamente hace una convocatoria al Senado para que paralice esta ley de legitimación de ganancias ilícitas. ¿Tenemos más? Otra vez Carlos Mesa. Esto es del 20 de septiembre. La ley contra la legitimación de ganancias ilícitas vulnera principios constitucionales y derechos, y Alem se ríe, ahora le voy a preguntar por qué, y derechos fundamentales. Es otra arremetida del gobierno masista para imponer un estado policial, usando a la Unidad de Investigaciones Financieras, Ministerio de Justicia y Procuraduría como aparatos de represión y persecución. Bien, a ver, ¿qué dicen sobre estos twitters para empezar con el debate? Pero quiero primero, ¿por qué te reías? Sí, el señor Carlos Mesa tiene siempre unas lagunas mentales de no adecuarse a la lectura coyuntural y siempre va al debate de es anticonstitucional y es anticonstitucional. Y me parece ya redundante. ¿Es casi un cliché, dices? Para mí sí, particularmente, por eso la risa. Sí, yo creo que es importante decir que estos políticos que han salido ahorita a escribir en el Twitter son políticos que muchas veces se han visto implicados también en esas cuestiones, ¿no? Es significativo que implicados justamente en investigaciones de sus grandes riquezas hoy se opongan a mecanismos que permitan transparentar, por ejemplo, sus cuentas bancarias, como es la nueva ley, ¿no? Respecto a la cuestión de los comerciantes, respecto a la cuestión de los periodistas, también es importante que reflexionemos como sociedad el hecho de que el rechazo a esta ley primero fue de los medios de comunicación con respecto a los periodistas, de que se iban a estar obligados a mostrar quiénes eran sus fuentes. Ya se aclaró que no es así. En ninguna parte de la ley se dice que los periodistas van a tener que revelar sus fuentes, que eso es una ley aparte de periodistas que los protege en ese aspecto. Se desmiente y aparecen los comerciantes. Una vez más estamos viendo, el ministro de Economía, si no me equivoco, le aclaró. Año a año los comerciantes reciben créditos, a pesar de que es una economía informal, reciben créditos que tienen que aclarar y no hay problemas al respecto. Lo que sí está en riesgo son los que están reunidos ahorita aquí en Santa Cruz. Branko Marinkovic, Samuel Doria Medina, que justamente están implicados en los Panama Papers, en los Pandora Papers, que ellos sí corren un riesgo de que se descubra de dónde vienen sus ganancias. Ahora, hay mucho temor, parece, ¿no? A lo ilícito. Gabo, ¿dónde radica la inconstitucionalidad que menciona el expresidente Carlos Mesa? Bueno, en sus adjetivos calificativos, tilda de problemas, riesgoso, persecución, chantaje. Estaban hablando también hace un tiempo de escuchas de audios, pero en ningún momento tienen la capacidad para probar de que en esta ley, además que lo vuelvo a decir, es parte de las recomendaciones que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional, no es que, pucha, el gobierno masista se está inventando nuevas formas de perseguir, como dice la senadora igual de Cochabamba, igual que ustedes, Barrientos. Ahora están buscando una nueva forma para perseguir los masistas. Pucha, realmente estamos alarmando a la gente. Un poco nos informaremos bien, diremos pues qué es lo que está pasando. ¿Encontraste el artículo, Isabel? El 17. Se considera sujeto
objetado a toda persona natural o jurídica, pública, privada del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, o sea, te dice que todos están sujetos a una investigación. Bueno, Si todos quieres, somos sujetos a una investigación, ¿o no? Yo también podría abrir mi offshore, yo también puedo abrir mi offshore, pero bueno. Por ejemplo, ¿por qué dicen, ese diputado dice, ¿por qué se le da superpoderes a la UIF? ¿Por qué? Porque dice, si alguien te denuncia a ti, a la UIF te puede iniciarte una investigación sin ninguna orden judicial. Como Arturo Murillo se le inició en Estados Unidos. Claro, hasta el día de hoy, no. Porque ¿No es lo mismo? Él ha cometido un delito federal investigado. Pero te van a investigar bueno, y van a porque descubrir que el dinero es legal. Es federal porque está en la ley, Pero supongo. lo han investigado. Te van a ¿Por qué? investigar. Porque lo han ¿Y la UIF no denunciado. podría investigar Pero aquí? aquí la normativa te decía que era con una orden judicial. ¿Por qué? Porque se te estaba investigando. No, Ahí Isabel, también ¿no sería había- bueno transparentar Sí. las cuentas bancarias de Murillo? ¿No crees que eso sería bueno? Debería Pero- ser. Pero a ver, Eso va a ser No, la está ley. diciendo Eso que va a no ser. lo del Ya, tema vamos, de vayamos, Murillo, que traumita. En lo jurídico. Eso es la ley. Yo veo Vamos, los siguientes Alem. puntos. Yo veo los siguientes puntos. Tienes un gobierno XY gobierno que no ejerce el poder sobre las leyes ya constituidas. No lo hace, ¿verdad? Primer elemento. Segundo elemento, ¿quién lo hace y para qué lo haces? Estos 5 puntitos que dice la ley. Y ahí coincido plenamente con Isabel. El problema es, si yo hago acción política y mi papá comerciante, como lo hizo su papi al señor Camacho, si mi papá comerciante Pero me financia... el papá de Camacho no Oye, era ¿cómo vas comerciante, a, ¿no? ¿cómo vas a solo- comparar solo a tu papá estoy- comerciante estoy con el dando- papá de estoy- Camacho? Por eso, estoy dando mi ejemplo. Estoy dando mi Ya, ejemplo. está Déjenme bien, parir la Le idea. voy a avisar a tu papá. Bien. Sí, te has pasado. Toma el teléfono. No. Entonces, si él me da un dinero y me acusan a mí de acción directa contra el gobierno, puede en el sustantivo o en el calificativo terrorismo, ¿quién más va a ser afectado por mi acción política? Entonces, ese es el problema. O sea, yo coincido plenamente que tiene que haber niveles de investigación sobre la parte impositiva, Claro. ver las cosas que son que están dañando realmente al pequeño empresario desde lo legal. Sí. Y también al empresario que está dañando el país. ¿Cuándo? Tiene que haber investigación y tiene que haber sanción. El problema de esto es el tema de ganancias ilícitas y hacia dónde va. Claro, Y justamente, hacia Ale, dónde va, a ver, hacia dónde cuando- va. cuando- Solo para vamos terminar, ordenando. solo Cuando para cualquiera terminar. va al banco... Termino con esto, 2 A ver, segundos. dale. El problema Después está, a la Isa le el toca. problema está que cuando estás generando este tipo de interpretación política sobre estos 5 artículos, estás quitando el derecho político a la protesta. Y eso es así de concreto. ¿Por en qué? esta ¿Por qué? ley. ¿Qué tiene que ver protestar con ganancias ilícitas? Claro, es que eso va directamente. Ya tienes una ley de impositivo, ya tienes leyes que deberían ejercer. No lo han hecho. Hemos hablado de 3 empresarios que no están sancionados bajo leyes. Ahí está, ¿No ve? necesitas Ahora, transparencia, el otro hermano, elemento... necesitas transparencia y eso te va a dar la ley. Tienes Ya. razón, capaz de quien ejerce la ley. No, A ver, señores, quería hablar señores. de esa, En muchachos. todo caso, en todas Yo las estoy leyes. completamente en desacuerdo con su lectura porque ustedes están teniendo una lectura muy lineal sobre los 5 puntos. Analicemos en el campo político. Ya. En el campo político Pero lo que va a dañar... ¿Se va a convertir en una herramienta de persecución? Totalmente, Es totalmente. que aquí hay algo Es lo que están buscando. No, o sea, que no lo hemos dicho por completo, que es el título de la ley, ¿no? La ley dice prevención y detección de la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento Todo el terrorismo. al terrorismo. Va Es un en delito línea penal. con lo... Ahora, va en línea, aquí la- supongo, ahora con... aquí Actualmente la el terrorismo pregunta es un tipo penal y financiamiento del terrorismo otro tipo penal. Pero aquí El la pregunta EGTK es, no fue un ¿hay- grupo terrorista hay que después terrorismo- dio ¿hay puerta grupos de a terrorismo gobiernos en Bolivia el día socialistas? de hoy? Resistencia Juvenil Cochala. No es un grupo Unión Juvenil terrorista. Cruceño. Por No es un supuesto grupo. que sí. A ver, entonces, por favor, ¿cuál es la Instrumentalizó definición? el terror como un mecanismo Y político. Evo Morales Generaba no lo ha hecho. zozobra. Evo Morales no lo ha Entonces me hecho estás cuando dando ha la razón. agarrado y ha Entonces me- llamado a sus dirigentes entonces y me les ha estás dicho, dando la razón. van a acercar, van Entonces a me acercar, estás dando la razón, van a acercar Isabel. las A ver, ciudades señores. No y van a vayamos, a ver, impedir cuando no el se- ingreso de alimentos. La Van a oposición- acercar la paz y van a impedir La que oposición, llegue oxígeno cuando no a las sabe qué ciudades. responder, Eso no es un habla de acto Evo también Morales, de la oposición, terrorismo. cuando no sabe qué y decir, cuando habla de Evo ustedes- Morales, Y ustedes ¿te has dado hablan de cuenta? Camacho cada rato, qué trauma también el que No, ya, tiene. está Bueno, bien. en realidad, tenemos trauma Empresas con Evo, offshore ustedes es el con tema de hoy. A ver. Solo Vamos ordenándonos porque si no, no sé. O sea, aquí Está bien lo ustedes que- reciben un salario para hablar lo que quieran, Está bien no lo se que les corte dice- el micrófono, pero por favor, para que se pueda entender, cada uno hable de manera ordenada. Pero Está sí, bien, vamos. está bien lo que dice Isa, pero Isa, imagínate que esa clase de grupos de un lado y del otro todavía sobre eso reciban dinero.
de financiamiento, de quién sabe dónde. Ahora, por favor, déjeme terminar en esto. Cuando cualquiera de nosotros 5 va al banco y hace un depósito de $3,000, por ejemplo, ¿no les preguntan de dónde ha sacado esa plata? Por supuesto que sí. Y nosotros 5 que estamos acá, ¿sabemos declarar eso? Sí. La ISA dirá, sí, es producto de una venta que yo realicé, aquí están mis papeles, listo. Yo diré, pues, producto de un proceso que tuve ahí y se dio. Hay gente que no puede hacer eso. Sí, ¿no? claro. Y seguramente se estarán oponiendo por algo. Ahora, ¿tú tienes incomodidad, te preocupa la ley a ti como persona? Por supuesto. Porque te afectaría en algo, no podrías declarar no tus recursos. No en función a lo legal económico, tengo muy pocas ganancias. A mí no me preocupa. Lo que me preocupa, la ley de ganancias lo que me preocupa esto es sobre el concepto terrorismo. O sea, y digo, o sea, cada contexto histórico ha tenido ciertos procesos de crisis que han transformado en pro de la mejora de un país. Hablaba del CNPZ y el GTK, ¿no fueron grupos terroristas en los 90? Lo fueron. Alguien dijo de dónde sacaron el dinero. El ISIS. Alguien dijo que de dónde sacaron dinero para moverse. No. Claro, más al contrario, se apoyó. Y esa fue una transición para el nuevo gobierno post-2003. Entonces debería quedar abierto la posibilidad de financiar grupos como la RG. Estás diciendo que no se debería poder financiar. Yo quiero responderle a Lem, por favor. Dale. Es que no he acabado. ¿Cómo van a responder la anterior? Entonces, en función a esto, no coincido con ese grupito de niños caprichosos de Cochabamba, pero en trasfondo de esta ley está sancionar a toda acción individual o colectiva que dañe la supuesta integridad del Estado ineficiente que tenemos. No, discúlpame. No, yo no estoy de acuerdo. Y ahora, ¿y qué pasa con el narcotráfico, por ejemplo? Con los recursos generados. En otros países, claro, el narcotráfico... Un momento, perdón, vamos. La cuestión está así, hermano. Yo creo que esta ley lo que nos permite es transparentar ciertas cuestiones. Obviamente, nuestro Estado tiene ineficiencias, nuestro sistema judicial tiene ineficiencias, pero eso no puede ser la justificación para no aprobar ninguna ley. No ver de mejorar nuestro sistema de control. Tiene que ser una ley óptima y en el camino ver de que se operatice de la forma óptima. En ese sentido, esta ley va a permitir transparentar grandes riquezas. En términos de que no va a poder haber secreto bancario, por ejemplo, es sumamente importante. Estamos hablando de que hace 2 años venía capitales tan grandes para financiar gente que tenía bazucas en las calles. Eso ya no puede pasar ahora. En esas circunstancias ya no puede pasar. Entonces yo creo que lo que deberíamos ahorita acordar, por lo menos entre nosotros, más allá de preferencias partidarias, es que requerimos más transparencia en nuestro Estado. Y esta ley se aboca en ese sentido. Ahora, ¿no hubiera sido sano, antes de ir a los últimos twitters, no hubiera sido sano por parte de la oposición decir, sí, estamos a favor de la ley, pero proponemos cambiar este y este artículo que me incomoda, me hace ruido, y no decir, no, de una vez, no, pero ninguna ley es riesgosa, es inconstitucional? Es que hay un trasfondo político. Tenemos que ir a revisar unos twitters más. Y ahí les respondo, déjame terminar un minuto. Alem, tú has hablado del trasfondo político. El trasfondo político es claro. Si no se aprueban estas leyes en la actual gestión en Bolivia, Bolivia como Estado va a ingresar a la lista negra. Eso es lo que quiere la oposición. A ver, se ha aprobado la 348, ha mejorado las condiciones de la mujer. No, estoy hablando del GAFI, del Grupo Nacional Internacional. Ha mejorado la transparencia del Estado. Entonces entraremos como Estado a la lista negra. ¿Cómo eres diputado si no quieres promulgar leyes, oye? A ver, vamos a ver. Porque no puedes agarrar y leer esta vulneración a tu principio de inocencia y agarrar no has hallado el artículo que has dicho, me voy a acordar, no has hallado el artículo. A ver, vamos a ver si lo encuentras el artículo. A ver, vamos a seguir entraremos a la lista negra y estaremos en los países precarios financieramente. Venir a este lado. A ver, el presidente. Enviamos a la Asamblea un anteproyecto de ley, esto es del 2 de julio. Contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. O sea, creo que este es un tema internacional, terrorismo y destrucción masiva. Trabajamos en una estrategia que permita acciones concretas para combatir esos delitos. Tenemos más. Periódico Opinión de Cochabamba, de ayer, 3 de octubre. Tanto el ministro de Justicia como la presidenta de la Comisión de Constitución del Senado hicieron conocer que se abrirá el debate del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Ya está, se va a abrir el debate. Tenemos una más. Esta es más antigüita, esta data de hace un par de años. Por eso dicen, reza un dicho que nadie resiste el archivo. La razón, la Fiscalía de La Paz informó que emitió la resolución de imputación formal
en contra de la ex ejecutiva de PAT, Jimena Valdivia, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso de los depósitos bancarios realizados a ese medio entre 2002 y 2003. Recordemos, cuando Carlos Mesa, también accionista de PAT y ex socio de la señora Valdivia, era vicepresidente de Bolivia. Es por esto que los políticos, y ahí si quieren sumamos a todos, los políticos le tienen terror a este tipo de normas. No todos los políticos. O algunos políticos / empresarios, o empresarios / políticos. A ver, podemos decir que terrorismo en Bolivia ha habido en los años 80 y 90, ¿no? 2019. Les recuerdo que había Sendero Luminoso, Bueno, el CNPZ, ¿no? Acuérdense, en ese momento secuestran a Samuel. A la que no le gusta la historia. Secuestran a... La que me dice que hablemos de ahora. Claro, pero es que tú siempre lo vuelves por tu forma, ¿no? Y el gobierno boliviano logra frenar estos grupos terroristas, ¿no? En su momento. No nos olvidemos, hubo un gran terrorista en Cochabamba, ¿no? Que voló teléfonos, y al hacer volar los teléfonos en Cochabamba, lamentablemente hubieron 2 niños fallecidos, ¿no? Es lo que lo lleva a la cárcel, ¿no? Y junto a otra persona más, pero claro, o sea, al final estos terroristas terminando siendo políticos, ¿no? Pero hay algo también aquí bien claro. Aquí, por ejemplo, no vemos que el narcotráfico en este momento esté generando estos grupos terroristas, que el narcotráfico que genera ingresos y paga a estos grupos para hacer terrorismo. Sí, pero la idea también es no legitimar Bolivia, las ¿no? ganancias del narcotráfico. Las ganancias ilícitas. Claro. Sí, pues las ganancias ilícitas, ¿de dónde vienen? Entonces, el día de mañana en algunos sectores, ¿cómo van a poder justificar, no, que han logrado tener casas, que han logrado tener carros? Bueno, para todos los que sino... están hoy oponiéndose a la ley. Pero Entonces, el día de mañana, el día de mañana la UIF los va a hermoso. tener que investigar y ellos tendrán que decir que cómo traen esa plata. ¿Será por contrabando? Me parece hermoso, muy significativo, que justamente a los sectores que se les achaca constantemente el narcotráfico, como los cocaleros, no están protestando contra esta ley. No me parece porque genial. Son protegidos por el gobierno. Me parece fantástico. Me acuerdo hace unos años a Leonardo Rosso se le atribuyó un Lamborghini y le dieron así linchamiento mediático. No era de él. Es lo mismo, eso es pura media, pura mala prensa. Pero ¿quiénes están lloriqueando por eso? Los que están ahorita en Santa Cruz. Los grandes empresarios del agronegocio cruceño. Y si ellos están temiendo, es porque algo tienen que esconder, y está bueno que eso se aclare para todos los bolivianos. El día de mañana, señores, van a tener que justificar de dónde traen a sus grandes artistas para sus fiestas. Los para grandes sus empresarios prestes. tienen el temor. No, no usted ni yo, entre no los pequeños trabajadores. Entre los empresarios. Son los grandes, las grandes riquezas que están en los ellos Pandora verán también, pues, cómo justifican, pero en el también caso de alguien que trae conciertos, tiene de contraparte las Es que no te estoy hablando de los conciertos, te estoy hablando de las personas que contratan estos conciertos en los grandes prestos. Y yo digo, ¿De dónde van a justificar? No me lo molestes a mis amigos de Zavalla, por favor. La red de trata y tráfico de personas, la prostitución ilegal, la cantidad de burdeles y dueños, en el caso de... Y monopolios que se manejan, ¿no? Ellos también tendrán que burdel. Justificar en su momento, ¿no? Pero, o sea, ¿dónde van a justificar? ¿Cómo justificar algo ilícito? ¿Cómo van a justificar algunos comerciantes que se dedican al contrabando que han podido pagar un preste de 3 días con artistas internacionales, ¿no? O sea, ¿de dónde van a justificar Diego, esa que plata? lo justifiquen ellos. Quiero hablarle a la gente. Ese es el tema. Ustedes no generan ganancias ilícitas, no tengan miedo de esta ley. ¿Qué es lo que quiere la Todos oposición en Bolivia? están generando ¿Qué es lo- ganancias ilícitas ¿Qué es lo que ahorita? quiere la oposición en Bolivia? Que como Estado plurinacional de Bolivia entremos a la lista negra Si del Gafi. tienen un ingreso extra Bueno, que no entraremos a la está lista negra del haciendo, Gafi. que no puedes, o sea, que Afectaremos a no todo el Estado. ¿Pero tienes cuál sería el un- ingreso extra? ¿Una consultoría, dar docencia? No, consultoría, vender- docencia, tú firmas un contrato. Vender productos Pero, claro, de revistas. el producto de revista puedes justificar porque tú haces un contrato con la Bueno, empresa. pues, pero, empezaremos a legalizar. Ya, A ver, pero por Dios, los comerciantes por Dios, del Alto, por tenemos los ejemplo, Pandora ¿cómo Papers, van a- que tenemos la seguridad de que los empresarios nos roban, nos maman, y ahora estamos especulando respecto al pequeño productor, por Dios. No. El No pequeño es nos quieren una marear, la especulación. El día perder. de mañana, si Búscame alguien la ley, agarra y volvemos a denuncia buscar la ley, a la volvemos a señora buscar el Juanita artículo. Quispe, o sea, perdón, no voy a decir
Perico de los palotes, XX. mil No, disculpas. no la molesta la Juanita aquí, Sí, no, espera. me estoy disculpando. XY. XY, ¿no? Si alguien denuncia a la persona XY, y me disculpo por haber usado un nombre, no es nada prudente, ¿no? Y alguien lo denuncia, la UIF se va a tener que ver en la obligación de investigar. Puede ser una persona formal como una persona informal. Puede ser un gran empresario que bien. Pero, ¿qué pasa con las personas que no son parte de ese círculo? Estás vulnerando su principio de inocencia. ¿Por qué? Porque directamente vas a una investigación. Te pueden hasta congelar las cuentas. Sí, hoy en hasta día, que demuestren que tú eres inocente, que pueden pasar años. Demuestran tu inocencia, pero demuestras tu inocencia. ¿Por qué? Porque al llegar el momento, de alguna forma has logrado demostrarlo. No puedes tú ni agarrar y decirle a la UIF, ahora, ¿quién me va a resarcir los daños y perjuicios? No pueden ni iniciarle un proceso a la persona denunciante. Entonces, a ver, una y pregunta. en la institución. Si yo digo, Isabel me parece que tiene algo raro, nos tenemos que ir, mira, nos pasamos. La UIF, ¿te van a meter presa? No, la UIF me inicia una investigación sin una orden judicial. ¿Ya? Y pueden iniciarme solo por una simple ¿En qué artículo está eso? denuncia. Mostrame el artículo, quiero ver eso. Lea, pues, la ley. O sea, quieren todo comidito acá. Lean, no vengan para venir, lean algo, ¿no? O sea, no vengan a ya la no deberían decir la ley. adivinanza. Bueno, tenemos que irnos. Gracias. Un placer, Hasta mañana. Diego. Gracias, Isa. Mis queridos adivinadores. Hoy todos juegan a la Futurock, pero es divertido porque por un lado sí, estamos indignados, pero por el otro no queremos que se transparente. Gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Chao. El objetivo político de la oposición, que entremos a la lista negra del Gafi y que Bolivia tenga unas sanciones en el sistema financiero global. ¿Eso quieren para Bolivia? Pucha, gracias, oposición, son lo peor que hay. A ustedes. Hoy se fue irreverente, Gabo. Muchas gracias a ustedes, irreverentes, por estar al otro lado de la pantalla, noche a noche. Hasta mañana. Chao. Destituyan al talla, intuyan, no disminuyan. Un programa para romper el cerco mediático. Somos un medio alternativo de ideología contrahegemónica. La Resistencia TV. Análisis integral de la coyuntura nacional e internacional. Te esperamos todos los domingos desde las 20 horas por Avia Yala Televisión. Bienvenidos al club. Hoy voy a resistir. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy me entrevistan con la ex ministra de Planificación, Mariana Prado, desde Santa Cruz. Mariana Prado, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, querido Jorge. Es un gusto